Muy buenos días a todos. Desde Atlisco de las Flores los saludo. Mi nombre es Alfonso Buendía Hernández. Soy el jefe de publicaciones en el Instituto Nacional de Cardiología y tengo el gusto de presidir este tercer simposio sobre cardiopediatría. Me acompañan el día de hoy compañeros muy afectuosos, a los cuales tengo mucho afecto. La doctora Cintia Zulema Machaín Leiva, Juan Pablo Abarca de la Paz, Manuel Ben Adinoram Gagiola, Edgar García Cruz, Nayeli Sayas Hernández, Luceli Yáñez Calderón y Humberto García Aguilar. El día de hoy vamos a ver exposiciones sobre el adulto con cardiopatía congénita y lo que hace la hipertensión arterial pulmonar y que termina en el síndrome de Eisenmenger que tantos problemas nos dan. Sobre los adultos con cardiopatía diremos que son un nuevo grupo que ya nos tiene abrumados a nosotros, al menos en el instituto, y para lo cual ya se está preparando una serie de situaciones de cambios y ver cómo podemos atender algunos que pueden todavía atenderse y qué decidir con el resto. De manera que voy a permitirme darle la palabra a Cintia y a Juan Pablo para que continúen con esta sesión. Muchas gracias. Gracias, buenos días. La primera ponencia será a cargo del doctor Manuel Gagiola, cardiólogo intervencionista, adscrito al Departamento de Cardiopatías Congénitas del Adulto. Ok, la segunda ponencia es el tema del síndrome de Eisenmenger y será a cargo de la doctora Nayeli Sayas. La doctora es internista, es intensivista y cardioneumóloga, es máster en enfermedades vasculares pulmonares en Bolonia, Italia, y es médico adscrito al Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y finalmente, el doctor Edgar García Cruz presentará un caso clínico. Él es médico internista, cardiólogo, ecocardiografista e intensivista cardiovascular con un adiestramiento en cardiopatías congénitas del adulto en Barcelona, actualmente adscrito a la terapia cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología. Hola, agradezco al comité organizador de Cardioacademic, especialmente a la doctora Meave y al doctor Alexanderson por la invitación para compartir en esta charla muy breve algunos puntos básicos sobre el abordaje inicial y el seguimiento en pacientes con cardiopatías congénitas en la edad adulta. Es muy importante empezar con esta aclaración. 9 de cada 10 pacientes nacidos con cardiopatías congénitas alcanzan la edad adulta, considerando que somos uno de los países con mayor prevalencia de obesidad en mujeres, con temas metabólicos muy graves y muy comunes, con una salud medioambiental un poco mala o muy mala, es entonces como equivocado pensar que las cardiopatías congénitas son raras. Más bien es un tema de subdiagnóstico. Y mientras mejor vayan los servicios de cardiopediatría, como hasta ahora han ido creciendo de manera impresionante, más cardiópatas congénitos adultos vamos a tener. Como datos interesantes, estos son los centros principales en nuestro país que atienden pacientes cardiópatas congénitos desde la etapa muy temprana, en la infancia o el periodo neonatal, hasta la etapa adulta. Y podemos observar tanto en la casuística del Centro Médico Nacional como en la casuística del Instituto Nacional de Cardiología, cómo existe un predominio del género femenino, cómo la edad promedio que se alcanza supera los 40 años en el Instituto de Cardiología y está alrededor de 27, 30 años quizá en el Centro Médico Nacional, lo cual es un tema de tipo de pacientes. El paciente cardiópata congénito no va a poder mantener durante mucho tiempo la seguridad social, por lo tanto será desplazado hacia instituciones que no le exijan un trabajo que le provea de seguridad social. Un tema interesante es que
en ambas instituciones, la cardiopatía congénita más prevalente en la edad adulta es la comunicación interauricular. La cardiopatía congénita compleja más prevalente es la tetralogía de Fallot en estado tardío post-corrección. En ambas instituciones, el 50% de los casos afortunadamente se resuelven por vía intervencionista, y un dato sumamente valioso que trajo a la mesa de discusión la doctora Lucely Yáñez fue el hecho de que el 18% de los pacientes cardiópatas congénitos de género femenino se diagnostican durante el embarazo, lo cual es una tragedia. Imagínate, esperar a que tengas un embarazo para saber que tienes una cardiopatía congénita es comprar un boleto para un contexto obstétrico de muy alto riesgo de muerte materno-fetal. En esta referencia podemos, por lo tanto, asumir que el 2.5 a 3 de cada 1000 nacidos vivos va a tener una cardiopatía congénita lo suficientemente grave como para requerir atención en centros especializados. Las causas principales de atención en estos centros son los cortocircuitos simples no en el sentido de que sea simple abordarlos, sino simples en el sentido de que son defectos aislados. La insuficiencia cardíaca y las secuelas tardías postcorrección son sumamente prevalentes, y en el último caso, que es el referente a secuelas tardías postcorrección, tenemos una gran demanda de atención y desafortunadamente un gran retraso. Joseph Perloff, que fue uno de los iniciadores de esta disciplina, que en México tiene pocos años, dijo esto, y quizá es como el concepto más valioso cuando tú abordas un paciente cardiopata congénito. Las malformaciones congénitas del corazón no son defectos anatómicos que se quedan fijos, son anomalías en el flujo que se originan en el embrión y van a cambiar considerablemente durante el curso de la vida extrauterina. Esto es porque a la causa primaria, que se corresponde con cambios estructurales y sobrecargas, viene un estímulo de remodelación que puede ser independiente o no de la cirugía o procedimiento intervencionista que hayas recibido, y esto va a activar una serie de segundos mensajeros que van a llevar a cambios estructurales que se van a entrar en un círculo vicioso de mayor cambios neurohormonales, mayor cambio estructural, mayores arritmias, mayor deterioro, como en este caso de una cardiopatía congénita tipo CIA, o en este caso de una taquicardia ventricular fascicular. Por lo tanto, esta clasificación provee de 3 estratos en los que aquellos pacientes que tienen una cardiopatía congénita como un tipo cortocircuito, que son defectos aislados y se presentan sintomáticos hasta la edad adulta, podrían tener un buen pronóstico dado que lo han tolerado a lo largo de la vida. Aquellos pacientes que ya se conocían cardiópatas congénitos, pero que han tenido una evolución vigilada, tendrán una complejidad moderada y un pronóstico variable, pero aquellos pacientes que no tenían diagnóstico, que no tenían un seguimiento, van a tener una evolución muy variable, quizá muy mala, porque tendrán una atención tardía. En las últimas guías de cardiopatías congénitas del adulto, editadas por la Sociedad Europea de Cardiología este año, se describe la historia y los principales puntos en los que podemos influir. Son un grupo de pacientes que serán evaluados prácticamente de por vida en un contexto ideal, dado que van a requerir hospitalizaciones, reintervenciones, la mayoría de las veces en nuestro medio, en el que ellos no tienen acceso a un tratamiento electivo o a un seguimiento electivo. Nos encontraremos en contextos muy graves como contextos obstétricos complicados, hipertensión en estudio, francos síntomas de falla cardíaca, endocarditis. Muchos de ellos, conforme vayan evolucionando de edad adulta, tendrán arritmia, algunos tendrán complicaciones coronarias y desafortunadamente tendrán un riesgo 11 veces mayor de eventos vasculares cerebrales. Este es un caso reciente, hace 2 semanas. Mis residentes me dan un poco de broma sobre que a veces casos que parecerían sencillos terminan siendo complejos. Este es el caso de un hombre de 62 años que ingresó por un síndrome coronario agudo. Nos llamó la atención que tenía origen anómalo de
la coronaria izquierda. Entonces, cuando hicimos ventriculografías derecha-izquierda, nos encontramos con que el ventrículo izquierdo está en posición subpulmonar, es decir, tiene una doble discordancia atrioventricular, tiene 68 años y llegó por un síndrome coronario agudo, es decir, no son raros. Las prioridades en la atención, por lo tanto, son falla cardíaca y comorbilidades. ¿Por qué falla cardíaca? Porque a la reducción de mortalidad cardiovascular en un contexto de daño estructural tendremos necesariamente un aumento en la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, en CIA observamos en este estudio que incluso aquellos pacientes que han tenido una reparación exitosa tienen una activación neurohormonal mayor que aquellos que están en el grupo control. Las pautas iniciales en las guías de cardiopatías congénitas eran básicamente una broma, ¿no? Si tenías un cardiópata congénito con falla cardíaca, busca ayuda, ¿no? Busca tratamiento para insuficiencia cardíaca avanzada. Sin embargo, con el tiempo han mejorado y actualmente se considera que como parte de evaluación debes encontrar comorbilidades y arritmias. Después evolucionas a imagen cardiovascular y si hay algo que puedas corregir, debes ir por ello. Si la función sistólica está preservada del ventrículo sistémico y no es candidato a corrección y está asintomático, solo dale un seguimiento adecuado y vigila de manera muy cercana las posibles exacerbaciones. Si está asintomático y existe disfunción sistólica, debes ir al mejor tratamiento médico y este tratamiento médico está determinado por cuál es el ventrículo que está en falla. Si el ventrículo sistémico, ya sea derecho o izquierdo, está en falla con menos de 40% de FEVI, deberías ir por bloqueo neurohormonal. Sin embargo, cuando el ventrículo derecho o el ventrículo subpulmonar tiene FEVI o fracción de expulsión menor de 40, no existe un beneficio demostrado del bloqueo neurohormonal. Cuando solo tienes un ventrículo, pues es un ventrículo sistémico y lo tratas como una falla. Y actualmente podríamos apoyar que lo que es cierto para la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada es cierto para aquellos pacientes cardiópatas congénitos y también para tratamiento de falla cardíaca con fracción de expulsión disminuida. La trombosis es un tema que aflige a este tipo de pacientes. El riesgo de EV6 isquémico es 11 veces mayor y está dado principalmente por el progreso a insuficiencia cardíaca, que es el factor determinante en la evolución. En este caso podemos observar cómo dos poblaciones, una con falla cardíaca y otra sin falla cardíaca, tendrán una diferencia muy significativa respecto a la prevalencia de eventos vasculares cerebrales. Respecto a la anticoagulación, la principal indicación para anticoagular a un paciente cardiópata congénito es la presencia de arritmias auriculares y prótesis valvulares. La cianosis aislada no se considera una indicación suficiente para iniciar anticoagulación. Cuando tú evalúas a los pacientes cardiópatas congénitos, debes considerar que el umbral para anticoagulados es mucho más bajo. Si tienes pacientes con historia de reparación, si tienes pacientes con historia de cianosis o cualquier otro, puedes iniciar anticoagulación desde taquicardia arterial paroxística. El tratamiento de elección son los antagonistas de vitamina K. Las metas van de 2 a 3 de INR y debes considerar algo. Hiperglobulia no es igual a policitemia. Síntomas de hiperviscosidad con hematocrito menor de 65% sugieren deficiencia de hierro. Por lo tanto, solo deberías hacer flebotomías con más de 65% de hematocrito y síntomas demostrados. ¿Por qué hacemos este énfasis en más de 65% de hematocrito? Porque en pacientes programados a cirugía o con sangrado activo se ha observado que arriba del 65% de hematocrito decae de manera importante y clínicamente significativa la cuenta plaquetaria. Por lo tanto, el control del hematocrito asociado a síntomas de hiperviscosidad y evaluación de cinética de hierro es el pilar fundamental en el tratamiento hematológico del paciente cardiópata congénito, específicamente cianótico. Por último, el riesgo cardiovascular coronario está asociado a factores tradicionales como hipertensión arterial, es decir, las cardiopatías congénitas per se hasta ahora no tienen una asociación con mayor riesgo coronario. Sin embargo, es la evolución hacia hipertensión lo que los lleva a un mayor riesgo cardiovascular, como podemos observar en este estudio de pacientes con coartación de la aorta, en los que el principal factor que determinará si van a un mejor o peor pronóstico cardiovascular es el desarrollo de hipertensión. Debemos considerar también que en esta población el riesgo de diabetes es mayor, dado que la mayoría de ellos tienen obesidad y sobrepeso.
Las conclusiones, por lo tanto, serían las siguientes, y en esto voy a tomar mis últimos 3 minutos. Las cardiopatías congénitas en el adulto son comunes. No las vemos quizá muy frecuente porque no son diagnosticadas oportunamente. El pilar del tratamiento y el seguimiento en cardiopatías congénitas es la identificación y tratamiento de falla cardíaca. La mayoría desarrollará valvulopatías a mediano plazo que requerirán considerar procedimientos intervencionistas o quirúrgicos. La cianosis en el adulto se asocia más al tipo de evolución que el paciente ha tenido que a la cardiopatía. La cardiopatía congénita cianótica más común es la tetralogía de Fallot, pero la mayoría de los adultos con Fallot ya no están cianóticos. La cardiopatía congénita cianótica más común en el adulto es el Eisenmenger, que refleja un cortocircuito que se ha invertido a derecha e izquierda. La mayoría de ellos hacen arritmias y estas arritmias implican un riesgo alto de enfermedad cardiovascular. No se benefician de atención de prevención primaria con aspirina, quizá nadie se beneficie de ello y solo aumentas el riesgo hemorrágico. Siempre empiezas con ecocardiograma transtorácico y en aquellos pacientes con historia de corrección en la infancia o en la adolescencia, sobre todo aquellos pacientes con tetralogía de Fallot en estadio tardío post-corrección, debes ir por resonancia magnética, que son los pilares fundamentales de la imagen cardiovascular en cardiopatías congénitas del adulto. Muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas. Gracias nuevamente al comité organizador, doctora Meave, doctora Alexanderson. Hasta luego. Buen día, muchas gracias por la invitación a Cardio Academic, doctora Irma Miranda, gracias. Yo soy la doctora Nayeli Sayas Hernández, soy médico adscrito del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Eisenmenger, el diagnóstico y el manejo. Ese es mi conflicto de interés. Y bueno, recordando en esta patología que vemos estos cortocircuitos de inicio de izquierda a derecha, este flujo pulmonar se va aumentando y va a incrementar las resistencias vasculares pulmonares. Si este defecto no se repara, va a aparecer esta enfermedad vascular con un daño irreversible en esta vasculatura pulmonar. Ya en la historia natural y cuando llegamos a síndrome de Eisenmenger es un cortocircuito bidireccional y este es el extremo de estas cardiopatías congénitas que se presentan entre 1 y 2% en la evolución de la enfermedad. Solamente de forma muy breve recordar aquí que las resistencias vasculares pulmonares indexadas por arriba de 8 unidades Wood es una indicación para no cerrar estos defectos y inclusive, pues bueno, permitir que el paciente progrese a este síndrome de Eisenmenger en donde este ventrículo de hecho va a ser más adaptable. En esta curva de supervivencia da un escenario muy completo en relación a esta expectativa de vida del paciente con síndrome de Eisenmenger, en donde observamos que este paciente tiene una mejor supervivencia en comparación a aquel paciente que tiene una cardiopatía congénita con un defecto pequeño o bien aquel que se cerró en un criterio en donde ya teníamos daño mayor en la vasculatura pulmonar. ¿Qué tan frecuente es la hipertensión arterial pulmonar en general en cardiopatía congénita? La prevalencia, de acuerdo a este grupo francés, de 11.3% en este grupo de pacientes. En el grupo holandés nos dicen que tiene una prevalencia de 4.2% y en defectos septales 6.1%. Pero observemos que el 58% de este grupo de pacientes llegan con síndrome de Eisenmenger y la condición más frecuente asociada es la comunicación interventricular con un 42%. ¿Qué pasa en México? En este registro del 2011 de más de 1,000 pacientes, encontramos 14% de pacientes con síndrome de Eisenmenger y principalmente asociados a comunicación interauricular, interventricular y persistencia del conducto arterioso. Muy similar a lo que vemos en el resto de los subgrupos de hipertensión arterial pulmonar. Un registro reciente que es el REMEGIP, que es un registro nacional de 738 pacientes, encontramos como causa principal de hipertensión arterial pulmonar en 41% en adultos de cardiopatía congénita y 74% en niños. Y esto hace notar que todavía tenemos problemas con la identificación temprana en los niños y la corrección de estas cardiopatías congénitas. El síndrome de Eisenmenger pues, no es un paciente que sea estable. En realidad, en esta comparación de la expectativa de vida en la población en general y en el paciente que tiene cardiopatías complejas y simples, observamos que estos pacientes, si bien llegan a una expectativa de vida de entre 40 y 60 años de edad, sin embargo, bueno, van a ser pacientes que es importante identificarlos para poder ofrecer un tratamiento y modificar un poco la evolución de la enfermedad.
Los predictores de mortalidad más importantes, pues si bien son la edad, como ya lo mencionábamos, 60 años de edad tienen una mortalidad del 52%, evaluar que el paciente en el momento que hacemos el diagnóstico, 5 años después puede tener una supervivencia del 88%. En esta comparativa en relación a edad vemos que pacientes jóvenes van a tener una expectativa de vida buena y esto obliga a mejorar la calidad de vida en este grupo. ¿Cuáles complicaciones vamos a tener en los pacientes con síndrome de Eisenmenger? Pues van a tener poca tolerancia al ejercicio, vamos a tener datos de disnea, puede haber inclusive muerte súbita asociada a arritmias, datos de insuficiencia cardíaca derecha caracterizada por hepatomegalia, edema, hemoptisis, hemorragias cerebrales, eventos vasculares cerebrales por el evento contrario a la diátesis trombótica, alteraciones renales y hepatobiliares, infecciones dadas por endocarditis o abscesos cerebrales como causas frecuentes en complicaciones de estos pacientes, y algunas otras afecciones de la caja torácica como otras patologías que pueden estar en relación con estas afecciones cardiovasculares. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Bueno, es confirmar el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar, caracterizar de forma correcta estas lesiones, evaluar si hay alguna otra causa de un incremento en esas resistencias vasculares pulmonares y de la hipoxemia, evaluar si hay una extensión a disfunción multiorgánica y el estado basal en estos pacientes. Esos pacientes tienen la contraindicación absoluta del cierre, por supuesto, porque estamos en un escenario donde ya hay una irreversibilidad en este daño vascular. En el abordaje diagnóstico se ha sugerido que midamos la saturación de oxígeno para ver la severidad del oxígeno, medir la presión arterial de CO2 para ver si hay alguna alteración en el parénquima pulmonar, la radiografía de tórax, las pruebas de función respiratoria también para identificar si hay alguna alteración en la función pulmonar, electrocardiograma para identificar si hay alguna alteración del ritmo, y el ecocardiograma, que es un estudio importante en el seguimiento y en la evaluación del paciente para búsqueda de disfunción del ventrículo derecho. Si este no es del todo un estudio que nos dé más datos por una mala ventana, entonces el eco transesofágico puede considerarse también ser cuidadosos en el estudio. Además, la prueba de caminata de 6 minutos es muy importante para establecer esta función del paciente y durante el seguimiento. El cateterismo cardíaco se ha recomendado en pacientes para identificar si hay algún trombo a nivel del lecho vascular, y también se ha considerado que puede ser innecesario cuando tenemos datos muy sugerentes de un síndrome de Eisenmenger avanzado. Este cateterismo se considera en aquel paciente que tiene la oportunidad para poder incluir algún protocolo de investigación, pero bueno, esto se evalúa mucho en el centro experto para definir si es necesario, si nos va a dar un dato más que necesitemos para poder mejorar o cambiar el pronóstico del paciente. La resonancia magnética, que nos va a establecer esa anatomía que con una mayor calidad, una función ventricular, la estimación del flujo y las resistencias. También es importante que sea un centro experto. El gamagrama ventilatorio perfusorio es un estudio también que es necesario tenerlo en consideración en la búsqueda de trombosis in situ y que sea una causa de descompensación en el paciente y que también nos marque la decisión del tratamiento. La tomografía computarizada, identificar estos trombos, si es que hay presencia o no, de acuerdo al gamagrama que nos dé la alta o baja probabilidad, y evaluar también el parénquima pulmonar con mayor precisión. Dentro de los estudios de sangre es importante considerar que la biometría hemática no puede sugerir si hay deficiencia de hierro, por lo tanto la ferritina sérica y la saturación de transferrina es obligada en sus pacientes para identificar como un factor más de hipoxemia o como un dato de deterioro clínico en el paciente. Evaluar también la función hepática y renal y la medición del ácido úrico como marcadores independientes del pronóstico en el paciente y de mortalidad. Es importante que este tratamiento se lleve a cabo por un grupo multidisciplinario. Prácticamente todas las áreas deben estar involucradas para la toma de decisiones en estos pacientes. Las recomendaciones que se dan en cuanto a la actividad física debe ser una actividad física leve, se debe evitar viajes, si hay necesidad de algún vuelo, evitar la deshidratación, evitar que este paciente vaya a alturas mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar, que tenga una higiene oral dental obligada para evitar endocarditis, y las inmunizaciones con influenza y neumococo deben ser también obligadas. Algo que debe estar contraindicado de forma absoluta es el embarazo. Sin embargo, se debe recomendar métodos de anticoncepción como el DIU con progesterona o implante subdérmico, evitar anticonceptivos con estrógenos por el riesgo de eventos de tromboembolismo. Si se requiere oclusión tubaria,
El riesgo de anestesia también hay que evaluarlo y que ser muy cuidadosos. Y en el caso que la paciente, mujer, se embarace, tener este grupo también multidisciplinario, tanto con ginecólogos como anestesiólogos, y en el seguimiento, tanto en el embarazo, en el parto, inclusive 2 o 4 semanas después del puerperio. Evitar también, esto es muy importante porque seguimos viendo mucho que se hace en la práctica en el país, las flebotomías, y eso es importante porque se debe de evitar, porque esto agrava la deficiencia de hierro y está asociado a un aumento en el riesgo de eventos vasculares cerebrales, disminuye la capacidad de ejercicio e inclusive puede condicionar la muerte. Esto muy relacionado a la modificación en la membrana del eritrocito, que se vuelve un esferocito y este pierde su flexibilidad. Y si vemos en este daño vascular de las arterias pulmonares, pues el eritrocito tiene menos flexibilidad, por lo tanto esta hipoxemia se agrava y también incrementa la cantidad de glóbulos rojos por efecto de la eritropoyetina. Entonces es muy importante esto. Realmente nosotros vemos pacientes con hematocrito por arriba del 65%, es una eritrocitosis bien compensada, que no le afecta al paciente, y si hay datos de hiperviscosidad como cefalea, mareos, visión borrosa, se puede considerar hacer la flebotomía, pero siempre reponer con volumen. La anticoagulación en realidad en esos pacientes es una pregunta que también se hace, ¿debemos o no anticoagular a estos pacientes? La respuesta es no, tiene un mayor riesgo de sangrado, hasta un 50%, y como causa de muerte está asociado hasta en un 8%. Sí sabemos que hay este evento de trombosis y que se presenta hasta en un 20%, si bien, y debemos de ser cuidadosos en evaluar si el paciente tiene algún factor que nos obligue a dar anticoagulación, como fibrilación, flóter, tromboembolismo venoso, trombos in situ, se debe de considerar, pero mantener un control muy adecuado y muy estrecho del INR entre 2 y 2.5. El oxígeno es algo que también se considera que el paciente que tiene hipoxemia sí debemos de dar un oxígeno. En esta publicación del doctor Julio Sandoval del 2001, en este estudio que fue muy interesante, se evaluó que el paciente no tiene un impacto el uso de oxígeno de forma nocturna en la supervivencia. Si bien, bueno, eran 8 horas, 2 años de seguimiento, sí algo que se identifica con el paciente es que mejora los síntomas únicamente, pero no hay un impacto en cuanto a la sobrevida. ¿Qué otras cosas podemos tratar a los pacientes? 3 vías muy importantes: óxido nítrico, endotelina y prostaciclina. Estos son todos los estudios de los fármacos que se han utilizado en hipertensión arterial pulmonar y cardiopatía congénita. El estudio controlado con Bosentan del doctor Galí en el 2006. Algunas cosas en relación a estudios con la vía del óxido nítrico, como en el SUPER, 6.4% de los pacientes con cardiopatía congénita, pero eran cortocircuitos reparados. En el FIRST, 3.7% también cardiopatía congénita reparada con talafilo. Y en PATEN-1, el 15% en pacientes también con cardiopatía congénita reparada, pero no hay datos que sustenten el uso. En realidad, en todos esos estudios, el síndrome de Eisenmenger se excluyó en este grupo de pacientes, entonces es algo limitado en relación a la evidencia. Este estudio que se publicó en el 2007 con el uso del sildenafilo en un grupo pequeño de pacientes con Eisenmenger y idiopática, se demostró que el sildenafilo aumentaba el flujo sanguíneo pulmonar, mejoraba la cianosis en pacientes con síndrome de Eisenmenger, y esta eficacia del sildenafilo como tratamiento pues se extendió a este grupo de pacientes. Prostaciclinas, mejoría en la caminata de 6 minutos, en la clase funcional, la saturación de oxígeno prácticamente muy similar. La vía de la endotelina con Bosentan, 54 pacientes con síndrome de Eisenmenger, 37 pacientes con Bosentan y 17 con placebo, en un seguimiento de 16 semanas en clase funcional 3, y principalmente comunicación interventricular, interauricular y la combinación de estas. ¿Qué nos dice el BRID 5? Que hubo una disminución de las reservas vasculares pulmonares en 472 dinas, que hubo un incremento en la caminata de 6 minutos de 51 metros, y ya en el seguimiento, en el estudio de extensión, demostró que había un incremento en total de 61 metros en la caminata de 6 minutos. Es importante identificar aquel paciente que tiene terapia avanzada y el que no tiene tratamiento. Claramente impacta en cuanto a la mortalidad que el paciente que no le damos ningún fármaco, ningún tratamiento. Y en este estudio del 2016 de Diller, demuestra que el paciente que es naive a tratamiento, el que no recibía nada y le damos tratamiento, si bien pues tenemos alguna mejoría en cuanto a la supervivencia, pero es mejor aquel paciente que ya lo tenemos por lo menos con un medicamento y que combinamos con algún otro fármaco. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea de recomendación? Bosentan, y como segunda línea sildenafilo, o bien si tenemos sildenafilo, es indicación dar sildenafilo, pero agregar Bosentan como en esta evidencia. Ambrisentan en 3.4% como primera línea de tratamiento. Y este paciente que lo tenemos con monoterapia o terapia combinada, pues claramente impacta en cuanto a la supervivencia en la evolución. Maestro, que es el estudio que recientemente
recientemente se publicó el año pasado con 10 miligramos de macitentan. En este estudio fue un estudio que desde el punto de vista estadístico no fue significativo, no mostró superioridad en el inicio del estudio, con prácticamente la camita de 6 minutos como punto primario muy similar, pero en el subestudio se identificó que hubo un descenso de 85% de las resistencias vasculares pulmonares y que hubo una modificación e incremento en 34 metros de la caminata de 6 minutos. Entonces, si bien en las guías del 2010 con respecto a las del 2015, pues prácticamente no ha habido modificaciones en relación a la clase y nivel de recomendación con Bosentan en pacientes con clase funcional 3, y que se puede dar también terapia combinada en ese grupo de pacientes con el clase 2B y un nivel C de recomendación. ¿Cómo seguimos a esos pacientes? Mucho extrapolamos lo que hacemos en hipertensión arterial pulmonar idiopática y en el resto de los subtipos, de acuerdo al semáforo de las guías europeas, evaluando esta estratificación de riesgo, considerando como valores pronósticos si el cortocircuito es post-tricuspidio, si hay una edad más de 48 años, si camina más de 400 metros y si la saturación de oxígeno es del más del 90%. Estos datos son importantes que los consideremos en el seguimiento de nuestros pacientes. ¿Cuáles son los predictores de muerte basal? La edad, el tipo de cortocircuito, la saturación de oxígeno, si tiene ritmo sinusal o no, o si hay presencia o no de derrame pericárdico. ¿Cómo identificar a estos pacientes que si tienen esto tenemos que intensificar el tratamiento? Esta publicación del doctor Michael Gatsoulis del 2014 pues nos hace de forma más simplificada identificar a estos pacientes en el seguimiento, aquellos que tienen o no síncope, si tienen datos o no de falla ventricular derecha, si tienen deficiencia de hierro, si tienen disfunción del BD, como para establecer este mejor pronóstico o un peor pronóstico. El seguimiento de estos pacientes en general lo vemos entre cada 3-6 meses, cada 6-2 meses, de acuerdo si el paciente está en un riesgo bajo. Y para concluir, pues bueno, es muy importante que nosotros tengamos en consideración que estos pacientes con cardiopatía congénita pueden llegar a este escenario de síndrome de Eisenmenger, el cual es un mejor pronóstico, pero no por eso debemos dejar que el paciente evolucione de forma en la historia natural, sino debemos de hacer intervenciones para darle tratamiento y mejorar esta calidad de vida, evaluar este tratamiento con un equipo multidisciplinario. Esta parte que yo pongo de definir el momento adecuado del tratamiento, las guías nos recomiendan clase funcional 3-4, esto es algo que la duda nos debemos esperar hasta ese momento o bien darle también tratamiento temprano, todavía no hay evidencia. Y bueno, considerar este tratamiento de forma combinada. Con esta diapositiva concluyo. Muchas gracias por su atención y si hay alguna duda, bueno, quedamos en sus preguntas. Buenas tardes, soy el doctor Edgar García Cruz. Voy a presentar un caso clínico de cardiopatías congénitas del adulto. Se trata de una paciente femenina de 19 años, originaria de Veracruz, producto de la gesta 7, producto de término, con alérgicos negativos, tabaquismo y toxicomanías negadas. Su historia cardiovascular inicia en el 2001, el nacimiento, donde se le diagnostica un soplo y cianosis ligera. Es revisada y egresada en ese hospital sin mayor seguimiento. La paciente se mantiene del 2001 al 2016 en clase funcional 1 a 2 y con episodios de cianosis. En el 2017 presenta deterioro de su clase funcional con disnea, acude a Hospital General de Veracruz, donde le dicen que tiene una cardiopatía congénita sin especificar qué tipo, por lo cual la paciente solicita su alta voluntaria y por sus medios se traslada al Instituto Nacional de Cardiología. A su ingreso en el instituto, la paciente se le diagnostica una saturación de 50-60%, se inicia el abordaje diagnóstico considerándose una cardiopatía congénita compleja, concluyéndose una tetralogía de Fallot de ramas confluentes, rama derecha hipoplástica, ambas estenóticas en la porción distal y un arco aórtico a la derecha. En ese mismo internamiento se sesiona por el servicio de cardiopediatría y se considera que es candidata a paliación, realizándose una dilatación con balón de la estenosis pulmonar y se le coloca un stent en la rama derecha de la pulmonar el 29 de septiembre del 2017. En ese mismo internamiento se lleva a colocación de una fístula de Blalock-Taussig que va del tronco brachiocefálico izquierdo al tronco de la pulmonar con un injerto de Gorotex de 8 milímetros. Esto se realizó el mismo día después del intervencionismo. Posteriormente, en el 2019, presenta parálisis subglótica y despliegue vocal derecho, por lo cual se refiere al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde se considera realizarle una traqueostomía y en ese mismo internamiento presenta un evento vascular cerebral de tipo isquémico, así como crisis convulsivas.
La paciente se egresa sin complicaciones, pero regresa al mes, en enero, por deterioro de su clase funcional y nuevamente con desaturación al 55%, por lo cual se realiza una angiotomografía por sospecha de probable oclusión de la fístula sistémico-pulmonar, la cual se corrobora en una angiotomografía, como se puede ver en esta imagen que señala la flecha, donde hay una oclusión de la fístula. A la paciente se vuelve a sesionar y se considera candidata a colocación de 2 stents en el tracto de salida del ventrículo derecho como medida de paliación. Se somete a ese procedimiento, siendo exitoso el 21 de enero del 2019. Aquí es el resultado, donde se ve un stent permeable e íntegro del tracto de salida del ventrículo derecho, sin evidencia de estenosis. A los 3 meses después de haberle realizado el tratamiento, la paciente presenta nuevamente deterioro de su clase funcional con disminución de la saturación. Se había egresado con 75 a 80%, pero regresa por presentar saturación entre 55 a 60% con cianosis, por lo cual pues se solicita una radiografía de tórax, como se ve en esta imagen, en donde se evidencia estrechez en la parte distal del stent, como se puede ver aquí, y se hace otro estudio de imagen donde se observa aquí la estrechez y fractura del stent. Se observa permeable y de buen diámetro el stent que iba hacia la rama derecha, pero el que va hacia el tracto de salida se ve evidentemente disminuido de diámetro y fracturado. Con base en lo anterior, pues se volvió a sesionar a la paciente y pues cuál sería la conducta a seguir en esta paciente. Si colocación de stent, colocación de una nueva fístula, tratamiento conservador debido a que ya se habían hecho varias paliaciones, o decantarse por una cirugía de corrección. Dado estas interrogantes, se decidió hacer un estudio de ecocardiograma en el cual se pudo observar que la paciente conservaba adecuada función biventricular. Aquí se puede ver el stent hacia el tracto de salida y se documentó que tenía un gradiente a través de la válvula tricuspidia de 94 con una velocidad de 4.8, lo cual corroboraba que estaba ocluido ese stent, lo cual le generaba gradiente alto. Aquí se puede observar que también conservaba buena función ventricular derecha con un strain de la pared libre del ventrículo derecho de menos 18, prácticamente normal. No se observó un patrón restrictivo en la función diastólica del ventrículo izquierdo. Se sesionó nuevamente el caso por el servicio de cardiopatías congénitas del adulto. Se decidió solicitar resonancia magnética ante la evidencia de que conservaba por ecocardiograma adecuada función biventricular y que los diámetros del ventrículo izquierdo no se veían tan disminuidos. Se vio un diámetro diastólico de 39, entonces se consideró que pudiera ser candidata a corrección quirúrgica, por lo cual se solicitó una resonancia magnética. En la resonancia magnética se documentó un ventrículo derecho con un diámetro de 40 milímetros y una fracción de eyección del 65% con un volumen diastólico de 76. Aquí podemos observar la imagen de la resonancia magnética, cómo se ve adecuada función biventricular y aquí la comunicación interventricular. Se observó también un cabalgamiento aórtico del 40% y la presencia de un stent hacia el tracto de salida que generaba un artefacto que se señala aquí por esta flecha. El ventrículo izquierdo se observó un volumen telediastólico de 60 mililitros con un telesistólico de 27 mililitros, una masa de 52 y un volumen latido de 33. El diámetro se dio de 39 milímetros con un Z-score de menos 0.9 y el diámetro sistólico de 22 con un Z-score de menos 1.5. Dado esto, como resumen, se consideraron los siguientes diagnósticos: cardiopatía congénita cianógena, una tetralogía de Fallot, una valvuloplastia pulmonar con balón y colocación o realización de angioplastia con stent a la rama derecha en septiembre de 2017 y una fístula de Blalow-Tazing modificada, también realizada en el 2017. Se documentó una oclusión de la fístula sistémico-pulmonar y por lo cual se colocó un stent o 2 stents empalmados hacia el tracto de salida como otra medida de paliación en enero del 2019.
La paciente a los 3 meses se volvió a documentar fractura del stent, lo cual generaba otra vez desaturación y deterioro de su clase funcional. Estos fueron los diagnósticos a modo de resumen y pues se sesionó nuevamente ya con la resonancia magnética por el servicio o el Heart Team de cardiopatías congénitas del adulto, en donde se observó que la paciente tenía buenos diámetros y volúmenes del ventrículo izquierdo, por lo cual se consideró factible para corrección quirúrgica a pesar del riesgo de un ventrículo izquierdo restrictivo. La planeación quirúrgica fue una corrección y redirección del flujo hacia la aorta, un cierre de la comunicación interventricular, colocación de prótesis pulmonar biológica y una fenestración y cierre de la comunicación interauricular. Los estudios del laboratorio, pues de manera relevante, es que no tenía elevación de transaminasas y la albúmina se mantenía en 3, con una hemoglobina de 15 y un hematocrítico de 48, plaquetas normales. La saturación se había mantenido entre 60 y 67%. Este es el electrocardiograma donde se observa una sobrecarga del ventrículo derecho con una imagen de bloqueo de rama derecha. Y la radiografía en donde se puede observar el stent con la estrechez en la parte distal y el estatus de traqueostomía, y el stent aquí a la rama derecha de adecuados diámetros. El riesgo quirúrgico que se le dio fue un RAC de 1 a 3, un ASA de 3, Aristóteles de 9 y un Aristóteles completo de 10. Cabe mencionar, y aquí hago un paréntesis, que establecer el riesgo preoperatorio en un paciente con una cardiopatía congénita compleja es complicado. La valoración debe de ser individualizada por un equipo multidisciplinario en experiencia con cardiopatías congénitas del adulto, y está demostrado que la tasa de éxito va a mejorar si se hacen centros especializados en cardiopatías congénitas del adulto. El Euroscore clásico y logarítmico no ha demostrado utilidad en establecer realmente el riesgo quirúrgico, y en la actualidad no existe algún score que correlacione con el riesgo de mortalidad o de complicaciones del postquirúrgico. Existen escalas como las que se le calcularon a esta paciente, pero realmente no predicen de manera adecuada cuál es la mortalidad de nuestros pacientes. Se han realizado diferentes estudios, como se mencionan se muestran en esta tabla, principalmente un dato que sí involucra mayor riesgo de complicaciones es la hipertensión pulmonar, segunda cirugía, el tiempo prolongado de circulación extracorpórea, y pues en pacientes en los cuales tienen ya datos de disfunción del ventrículo derecho. Otros valores que se han dado o se han involucrado como factores de riesgo es la clase funcional, el TAPS que ya les comentaba, género femenino, la diabetes y cirugía compleja o una cardiopatía congénita compleja. Se realizó la cirugía y como hallazgo se encontró la comunicación interauricular, interventricular, el calvamiento aórtico del 50%, la fístula ocluida, se corroboró la fractura del stent y se tuvo un tiempo de circulación extracorpórea de 116 minutos con un pensamiento de 50. La cirugía realizada fue una redirección del flujo del ventrículo izquierdo a la aorta, cierre de comunicación interventricular con parche pericárdico, ampliación del tracto de salida con una prótesis o implantación de una prótesis aórtica en posición pulmonar y en ese número 26, y cierre de sella con parche fenestrado. Se consideró que se dejara el parche fenestrado por si hacía disfunción ventricular a la paciente, le sirviera como una válvula de escape. La paciente evolucionó adecuadamente, se pudo suspender la noradrenalina y vasopresina en las siguientes horas, y muy importante, no presentó datos de reperfusión pulmonar o daño por reperfusión pulmonar, por lo cual se consideró que se podía progresar la ventilación mecánica y se extubó a las 14 horas del egreso. No presentó arritmias, sin datos de focalizaciones y datos de congestión hepática. Este es el ecocardiograma postquirúrgico, donde se evidencia una adecuada función biventricular y que estaba tolerando adecuadamente el cierre, y se documentó un gradiente a través de la DIT de 77 milímetros de mercurio, lo cual sugería una estenosis mesoventricular que pues por el momento no le condicionaba mayor repercusión. La fracción de eyección por 3D del ventrículo izquierdo fue de 64% y un strain de menos 21, lo cual pues corroboraba la adecuada evolución de que estaba tolerando adecuadamente ese ventrículo izquierdo, y la función del ventrículo derecho también se mantenía normal. Esta es la placa posterior a la cirugía, donde se puede evidenciar que ya no se contaba con el stent que se fracturó. Aquí tenemos el anillo de la prótesis y el stent a la rama derecha, más el estatus de traqueostomía. La paciente evolucionó adecuadamente, manteniéndose en clase funcional 1, se embarazó incluso al año de la cirugía, cursó un embarazo sin complicaciones y hace 3 meses tuvo
un parto sin complicaciones. Se mantiene actualmente sin arritmias y en clase funcional 1. ¿Cuáles son unas preguntas importantes que nos debemos de hacer? Si de todos estos pacientes se debe de ir o son candidatos a paliación o corrección, ¿qué es lo que va a influir en que decidamos algún tratamiento? Después de una paliación, ¿se puede intentar hacer una corrección de una cardiopatía congénita? Y si siempre debe intentarse la corrección o paliación. Sí se puede hacer una corrección en determinadas cardiopatías congénitas que se hayan paliado, y pues la premisa es que siempre si un equipo multidisciplinario de cardiopatías congénitas del adulto considera que el paciente tiene las condiciones para corregirse, se puede intentar de manera iniciar la corrección, y dejamos como segunda opción hacer paliación. Por eso es importante que se analicen y se individualicen los casos para tener una mayor tasa de éxito. En el caso de la paciente, ¿qué fue lo más importante en la decisión terapéutica? Fue esto: tener una adecuada función y diámetros de ambos ventrículos, ausencia de hipertensión pulmonar, ausencia de arritmias, evidencia de defectos septales que mantenían equilibrada la cardiopatía congénita y ausencia de colaterales aortopulmonares que pueden generar hipertensión del grupo 5, lo cual dificultaría el tratamiento. Mensajes para llevar es que la valoración debe de ser individualizada y siempre debe de hacerse por un equipo multidisciplinario con experiencia en cardiopatías congénitas. La valoración de decisión terapéutica es un arte. Decidirse por una paliación o una corrección, créanme que es realmente complicado. Aceptar cuando un paciente también ya no es candidato a tratamiento y que solo se debe de paliar, pues impacta de manera directa en el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. La mejoría en el pronóstico de estos pacientes y de la corrección en la edad pediátrica crea la necesidad de formar especialistas en cardiología adultos que tengan expertise en cardiopatías congénitas del adulto, y está demostrado que la tasa de éxito de centros especializados aumentó debido a la creación de unidades especiales en la atención de cardiopatías congénitas del adulto. Como es en el caso de esta paciente, la tasa de éxito o el éxito que tuvo esta paciente es porque se seleccionó de manera multidisciplinaria, considerándose los pros y contras de hacer una corrección, y a pesar de que a esta paciente ya se le habían hecho 3 paliaciones, pues se pudo considerar que tenía las condiciones para ir por una corrección. Muchas gracias. Espero que haya sido ilustrativo este caso tan interesante, ya que no es frecuente que a esta edad se pueda corregir una tetralogía de Fallot, que es realmente un caso excepcional. Buenos días a todos. Quiero presentar a la doctora Luceli para que nos haga un pequeño comentario de las ponencias, sobre todos los temas, y después iremos a las preguntas. Gracias, doctor Humberto García. Bueno, yo creo que la realidad de las cardiopatías congénitas se evidenció muy claramente con el caso que nos acaba de presentar el doctor Edgar García. La realidad es que en México no se han diagnosticado muchos adultos con cardiopatía congénita, tal como lo mencionó el doctor Manuel Gagiola en su brillante ponencia. Tenemos un grave problema porque no los estamos diagnosticando a tiempo. Están llegando a la 3ª, 4ª o 5ª década de edad sin saber que tienen una cardiopatía congénita, y algunos ya han desarrollado las complicaciones que bien nos mencionó la doctora Nayeli Sayas. Por ahí hay algunas preguntas en el chat que me gustaría, por ejemplo, que nos respondiera la doctora Nayeli acerca de, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Tenemos que anticoagularlos, y por ahí se tocaban algunos temas de rehabilitación que a lo mejor nos puede ayudar el doctor Manuel Gagiola a responder estas preguntas. Doctora Nayeli, ¿nos puede ayudar con estas respuestas, por favor? Sí, claro, gracias, buenos días a todos. Sí, en relación al paciente para la anticoagulación específicamente, y dada la pregunta que hacían, la realidad es que el paciente, si tiene indicaciones para cierre, creo que sí hay que insistir en este punto, porque justo entender la evolución de la enfermedad, si bien va a disminuir estas complicaciones de más cosas, no solamente un evento vascular cerebral. Sin embargo, bueno, dadas estas condiciones en donde el paciente no quiera tener o acepte un cierre, sí hay indicación para anticoagulación, sobre todo si ya hubo un evento vascular cerebral de trombosis. Entonces, sí, en esos casos hay indicación.
cuando un paciente no ha llegado a esa fase final, que es el síndrome de Eisenmenger, o en esa progresión, porque como mencionábamos ya el riesgo de sangrado es mucho más alto que el que si no damos anticoagulación a este grupo de pacientes. Entonces, en esta consideración muy puntual, la recomendación sería sí, hay que anticoagularlo si ya hubo un evento previo. Muy bien, yo quisiera comentar solo dos aspectos importantes, sobre todo del síndrome de Eisenmenger. Casi siempre cuando hablamos de síndrome de Eisenmenger, lo primero que nos llega a la mente es un adulto con cianosis, pero lo cierto es que la mortalidad también que se reflejan en los diferentes registros que hablan de una sobrevida del 50% a 50 años, no es la realidad de los niños con cardiopatías complejas y que desarrollan un síndrome de Eisenmenger temprano. Entonces, aquí es un reflejo muy importante de que posiblemente sean dos subgrupos diferentes, un Eisenmenger temprano que habla de una cardiopatía y una evolución a enfermedad vascular pulmonar muy temprano y que fallecen antes de poder llegar a los registros de los adultos. Entonces, realmente también el ver al paciente con Eisenmenger como el grupo de hipertensión pulmonar que mejor pronóstico tienen, y siento que es un poco ficticio como tal, ¿no? Y también debemos de entender también algo que se conoce como el síndrome de Eisenmenger izquierdo, donde patología izquierda, como puede ser una interrupción de arco aórtico o el complejo del ventrículo izquierdo hipoplásico, van a desarrollar una enfermedad vascular pulmonar temprano que también no se ve en los adultos. Entonces, con este comentario yo quisiera pasar a una siguiente pregunta del público en relación a la rehabilitación cardíaca. No sé si alguno de los ponentes quisiera ayudarnos en el tema de el paciente con hipertensión pulmonar y el síndrome de Eisenmenger en el espectro de cardiopatías congénitas, obviamente el paciente con hipertensión pulmonar. ¿Cuál sería la recomendación de la rehabilitación cardíaca? Bueno, quisiera tomar esa pregunta. La rehabilitación cardiopulmonar en hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas, que es lo que vemos, había estado sesgado un poco por el temor de riesgo de muerte súbita alrededor del esfuerzo. Pero lo cierto es que hasta ahora, cuando tú comparas, por ejemplo, cierre de cortocircuitos después de los 40 o 60 años, algunos vasodilatadores, contra rehabilitación cardíaca como estrategia de insuficiencia cardíaca, obviamente ir por rehabilitación tiene un pronóstico mejor. Entonces no es que esté contraindicada, no está indicada en guías de manera clara, pero hay evidencia suficiente a favor de iniciarla con protocolos adaptados a su limitación de clase funcional y obviamente su riesgo de muerte súbita. Entonces te podría decir que de acuerdo al trabajo que ha hecho la doctora Miranda con el doctor Ilarraza, y a lo que vemos en los servicios de cardiopatías congénitas, tanto del centro médico como del Instituto de Cardiología, todos deben ir a rehabilitación. Independientemente de que tengas HAP o no, todos deben ir a rehabilitación. Sí, gracias para ellos, que nos han tomado, pero todos deben ir. Aquí me gustaría hacer un comentario y me gustaría que el doctor Edgar García ahorita nos comentara su opinión. Recientemente en el Congreso Europeo se presentaron las nuevas guías de manejo de atención para el adulto con cardiopatía congénita. Y bueno, son muy interesantes. Los europeos ya están pensando en un geriatra congenitólogo, o sea, ellos ya están teniendo pacientes de más de 60 años que han sobrevivido a la tetralogía de Fallot. Pero la realidad en el país es otra, es como el caso que presentó el doctor Edgar García, o sea, una mujer de los 20 años que no sabía que tenía una cardiopatía congénita y nos viene con muchos síntomas. ¿Qué vamos a hacer en este grupo de pacientes que no sabíamos? La pregunta, como bien la planteaba el doctor Edgar en su ponencia, es, bueno, paliativo y luego reparación, o nos vamos primero a la reparación. Y por ahí en el chat apareció una pregunta de si se había documentado alguna de lesión o algún síndrome en esta paciente que específicamente presentaron. Y además, en este grupo de pacientes que no sabemos que tienen cardiopatía, que no sabían o no se habían atendido como debió de haber sido, que más o menos es el 30% de los pacientes, además se embarazan,
sin un consejo genético, sin una orientación, sin nada, y bueno, nos complican y bueno, ponen a todo el Heart Team de cardiopatías congénitas a sufrir. ¿O no es así, doctor Edgar García? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo abordan este grupo de pacientes? Bien, sí, tiene mucha razón, doctora. Desgraciadamente, muchos de los pacientes a veces ya llegan sin saber o tener conciencia de una cardiopatía congénita. Yo creo que en ese tipo de pacientes se debe de individualizar en cada caso. No hay una guía así que nos pueda como orientar si irnos por la paliación o por la corrección. Como ya lo comentábamos en estas ponencias, cada caso se debe de individualizar. Lo que sí es muy claro es que si nosotros decidimos ir por la corrección y el paciente tiene las condiciones para corregirse, el pronóstico cambia probablemente. La paliación sí es un poquito más, pues tanto en la clase funcional como en la clase incluye. Pero si el paciente tiene las condiciones para corregirse, pues, algo también importante es que el doctor Gagiola, deben de ir a rehabilitación. Es una forma también de poderlos reincorporar. Muchos de estos pacientes todavía son socialmente o son activos en sus trabajos, entonces también debemos de ver esa opción. Y algo importante que también ya comentaba es que debemos también de hacernos conciencia que aprovechando lo de la rehabilitación, debemos de utilizar más o indicar más el consumo de oxígeno para estratificar a estos pacientes. Muchas veces nosotros solo nos quedamos con la prueba de caminata o con la clase funcional, pero cada cardiopatía congénita, la forma en que cada paciente experimenta su clase funcional es diferente. Entonces, una prueba que en lo personal se me hace más específica es valorar el consumo de oxígeno en estos pacientes. Y bueno, en el instituto hay clínicas de cardiopatías congénitas y embarazo, entonces también ya se está tomando ese punto para evitar el riesgo o decirle a los pacientes. En el caso se ejemplifica bien. Ahorita tuvimos otro caso de una paciente con enfermedad de Epstein que estábamos sesionando si es candidata a corrección o no, y la paciente pues tenía retraso de 2 meses, ya teniendo 2 hijos previamente, y pues también ahí yo creo que esa paciente se perdió en el seguimiento y pues un tercer embarazo sería de alto riesgo. Entonces sí es importante tomar cartas en el asunto para evitar riesgos en estos pacientes. Pues creo que nos quedan los últimos segundos para despedirnos. Quiero agradecer a todos los ponentes, al doctor Buendía por presidir esta mesa y bueno, a todos por sus preguntas. Gracias. Muchas gracias.